Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los ecosistemas y las cadenas tróficas. Como todos bien sabido, ¿no?, por todos ustedes, los organismos y su papel en los ecosistemas son importantes para todos, ¿verdad? El papel de cada uno o de cada organismo dentro del ecosistema lo conocemos a nivel mundial como nicho ecológico, es decir, representa la función de cada organismo dentro del ecosistema. Del mismo modo, dentro de esos organismos podemos encontrar que existen, o sea, están divididos de diferentes maneras. En primer nivel tenemos los productores, que son organismos que no se alimentan de otros seres vivos y son autótrofos, son conocidos como autótrofos. ¿Qué significa esto? Que son capaces de generar su propia comida, su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono, las sales minerales y el agua. Un ejemplo muy fácil de eso, las plantas, ¿no? Las plantas se alimentan de los rayos ultravioletas, de los rayos del sol, del fósforo, del calcio, del sustrato de calcio y de cualquier otro componente que exista en la tierra, lo absorben a través de la raíz, realizan el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Y producen su propio alimento, pues las plantas se alimentan de todos esos organismos que he mencionado anteriormente. Como segundo punto tenemos los consumidores. Los consumidores son aquellos que consumen materia orgánica procedente de otros seres vivos. Elaboramos como muestra propia, tenemos nosotros mismos, que nosotros consumimos materia orgánica de otros seres vivos, valga decir las plantas, valga decir verduras, hortalizas, carne, etcétera, ¿verdad? Y también tenemos los descomponedores. Los descomponedores son organismos, como su palabra lo dice, que se encargan de descomponer todo lo que está en el ecosistema. Se encarga de transformar la materia orgánica que queda en forma de restos en un ecosistema, en materia inorgánica, para que pueda ser utilizada de nuevo por los productores, es decir, lo que observamos normalmente en un ciclo, vemos, si lo tuviésemos reflejado, viéramos que tenemos los productores, que son las plantas, tenemos los consumidores primarios, que podríamos decir que son las ranas, los sapos, los grillos, los consumidores secundarios, que son los carnívoros, un zorro, un gato, un perro, un león, ¿verdad? Y tenemos los descomponedores, que son las bacterias y los hongos. Para que exista ese equilibrio dentro del ecosistema debe darse la siguiente fórmula o los siguientes parámetros. En primer lugar, el número de individuos que conforman la biocenosis debe permanecer constante, es decir, que no exista una sobrepoblación de un organismo específico. ¿Por qué? Si existe una sobrepoblación de los consumidores, va a llegar un momento en que los consumidores primarios van a desaparecer y por lo tanto se va a romper el equilibrio del ecosistema como tal. El segundo punto, tenemos que las condiciones físicas deben mantenerse dentro de unos límites razonables y no cambiar bruscamente. Es lo que vemos cuando observamos de repente acá en el estado de Yaracuy, observamos el cerro aquí hacia la parte del parque del Bernabó, observamos de repente, por lo menos el año pasado hubo una fuerte emergencia con unos incendios que hubieron y por supuesto que ahí hubo una alteración de las condiciones físicas. ¿Por qué? Porque se quemó una gran cantidad de hectáreas, ¿verdad? Ocasionando que los productores no existieran, que se maltrató, se eliminó esa parte, tuvieron que emigrar los animales de un sector hacia otro y por supuesto allí hubo una alteración de las condiciones físicas del ecosistema. Todo eso
Claro, hay cosas que no se observan fácilmente en la Tierra, pero que sí suceden, y es la sucesión ecológica. ¿Qué podríamos hablar de lo que es una sucesión ecológica? Bueno, una sucesión ecológica no es más que el resultado de la modificación del ambiente físico por causas internas o externas, a la cual la comunidad culmina con el establecimiento de un ecosistema bioecológicamente estable. Eso suena muy complicado y de repente un poco difícil de digerir, pero eso no es más que la evolución. Y podríamos colocar como ejemplo el mono. Vemos cómo la cadena humana, la evolución del hombre, comienza a partir del mono, comienza a partir de lo que es los ancestros de nosotros, que es el mono, y vemos también como Darwin en la teoría de que sobrevive el más hábil, habla de eso, de lo que es la evolución, de cómo los animales han ido evolucionando para adaptarse en sus ambientes naturales, y todo eso ha llevado a una asociación ecológica. Eso no lo podemos observar en un periodo de tiempo corto, eso se ve en un periodo de tiempo muy prolongado, incluso estamos hablando de miles, incluso millones de años, ¿verdad? Para poder lograr establecer organismos biológicos en comunidades ecológicas completamente equilibradas. Esto ha sido todo. Yo realmente estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho el día de hoy. No quisiera despedirme sin antes decirle una frase que realmente debemos internalizar nosotros mismos y saber que lo que estamos diciendo no es simplemente palabras que salen de nuestra boca, sino frases que debemos internalizarlas y debemos poner en práctica todos los días, a toda hora y en todo momento. La tierra ama nuestras pisadas, sí es cierto, pero teme a nuestras manos. Entonces debemos tomar conciencia acerca de lo que estamos haciendo con nuestro planeta Tierra. Muchísimas gracias.